Buen día, a continuación, junto a mi compañera Geraldine Marín y quien les habla Daniel Flores, haremos la presentación de nuestro proyecto final para física, al cual llamamos arco dual. Arco es el elemento constructivo de directriz en forma curvada que salva el espacio abierto entre dos pilares, transmitiendo toda la carga que soporta en los apoyos. Y dual, que representa dúos, unión de dos partes, es decir, interconexión. El objetivo general busca por medio de un viaducto intercomunicar dos cascos urbanos con una estructura óptima, sustentable y sostenible. Durante la presentación se analizarán los objetivos que se quieren obtener con el proyecto, el cómo poder desarrollar la estructura del viaducto y los conceptos teóricos necesarios para este mismo, la materialidad del proyecto y su implantación para visualizar cómo sería este. El objetivo principal es poder conectar dos cascos urbanos y facilitar la movilidad entre estos, proveer al viaducto de energía para el uso de este mismo por medio de energías limpias y por último diseñar una estructura con la cual el proyecto sea sustentable y sostenible de acuerdo con los materiales implementados. Temas de investigación que necesitamos y utilizamos para la materialidad y características de nuestro proyecto. Viaducto y localización. Primero, cómo este puede ayudar a la comunidad en el sitio planteado. Y segundo, cómo y qué tipo de puente podemos utilizar. Tracción y compresión. Las bases matemáticas que sustentan la estabilidad del viaducto. Energías renovables. El método más eficaz y funcional que se equipara para dar el atractivo a la construcción finalizada. Y estructura. La unificación de las bases y técnicas implementadas para sustentar la funcionalidad y resistencia del proyecto de renovación. Localización. Nos ubicaremos en la ciudad de San Andrés de Tumaco, en el municipio de Nariño, Colombia. La ubicación del lugar para la renovación y construcción del nuevo viaducto que conectará los barrios de Miramar y Pradomar de la ciudad de Tumaco, separados por el río El Rosario con una diferencia de 300 metros, esto con el fin de mejorar la apariencia y la estabilidad de esta gran estructura. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí desde el Puente del Morro, sí, nuestro querido mirador. Detrás de mí se encuentra una espectacular vista, pero hoy no les vengo a hablar de este bello paisaje. Hoy les vengo a hablar del deterioro en que se encuentra el puente. Si miramos a nuestro costado hay una subsidencia, literalmente el puente se está hundiendo. Vemos como todos los vehículos, los carros, las motos, los mototaxistas tienen que hacer diferentes tipos de maniobras para no caer en ese hueco o disminuir su velocidad para de pronto no presentarse con algún tipo de accidente. Pero eso no es lo único que ha ocurrido. También miramos la malla vial que se encuentra en un pésimo estado. Hay huecos por todas partes, mototaxistas y las personas en común hacen diferentes tipos de maniobras para no caer en ello. Pero este tipo de maniobras pueden causar accidentes. Pero eso no es mi inquietud, ese no es el problema que hoy les vengo a comentar. Esto es lo que podemos ver a simple vista, pero lo que no podemos ver es lo que realmente me preocupa. Realizando un recorrido por debajo del puente, nos damos de cuenta del pésimo estado en que se encuentran las estructuras, pues este puente data desde los años de 1951, con aproximadamente unos 67 años. Hoy por hoy, el deterioro del viaducto es eminente. Este fue construido con el fin de intercomunicar el centro de Tumaco con la isla del Morro, y a diario transita centenares de vehículos. Con la reapertura del puerto de Tumaco, el paso de vehículos pesados se incrementará, y por consecuencia de esto, el sobrepeso va a ser mucho mayor.
Es por esta razón que se hace un llamado al gobierno local y nacional para que realicen una intervención de manera oportuna por el estado en que se encuentra el viaducto al Morro. Como podemos observar en las imágenes, las estructuras se encuentran deterioradas. El hierro de las columnas se ha ido corroyendo y a consecuencia de esto muchas de ellas han colapsado, como podemos ver en las imágenes, donde al transcurrir del tiempo el puente solo quedaría con las dos columnas laterales. Mi gran pregunta es, si estas dos serían suficientes para soportar toda la infraestructura del puente y de hecho el paso vehicular. En el siglo XII, las construcciones de arcos se construían a partir de una circunferencia a la mitad, denominada arco de medio punto. Esta era la única forma que sabían dibujar y, dado los materiales del siglo y la poca tecnología industrial y constructiva que poseían en el momento, era mucho más complejo diseñar otras formas estructurales, gastando más materiales y poco sistema ergonómico, y lo único que podían hacer era rezar para que estas estructuras no se cayeran. En el siglo XVII, el físico y arquitecto Gaudí estudia estas estructuras, dando paso al tema de los esfuerzos, que son el conjunto de las fuerzas internas que están dentro de los objetos. Él hace estos análisis y descubre una forma más óptima para que no empleen tanto uso de material y destinarlo solo por donde se ejercen estas cargas. Esta forma es llamada catenaria, la cual funciona a tracción y su geometría es la que toma una forma de una cadena, al tomarla por los extremos sin importar la distancia entre estos mismos. Siempre será una catenaria si éste es solo impactada por la gravedad. Esta se caracteriza por poseer un peso uniforme, que puede variar su forma y que es una geometría natural, como se puede ver en las lianas, las telarañas y los cables de tensión eléctrica. La catenaria tiene el beneficio de poder implementar menos materiales haciendo uso solo de las fuerzas internas del material, permitiendo reducir gastos de construcción. Pero no es una buena idea implementarla en nuestra estructura, puesto que ésta solo puede soportar su propio peso y esto no nos serviría para nuestro caso de viaducto. Entonces, ¿cuál sería la geometría óptima que se puede implementar? Pues para poder solucionar esta duda que nos surgía, implementamos el concepto de hipótesis de cargas. Entonces, sabiendo que las fuerzas de compresión funcionan del mismo modo que las de tracción si se les da la vuelta, lo que procedimos a hacer fue colgar dos pesos o más, por ejemplo, los de Peter, Wilson y demás personas, y pues observamos que la geometría cambiaba, pues esta sería la geometría óptima para este caso. Así que lo que se hizo fue implementar una serie de cuerdas a forma de tensión que sostengan una carga por donde se van a movilizar los usuarios. La cadena esta literalmente se va deformando dependiendo de la hipótesis de carga que hagas tú. O sea que esta maqueta es como si fuera un ser vivo, ¿sabes? Que reacciona a las cargas que tú le pones. Con lo cual esta maqueta se está comunicando contigo. La otra solución que buscábamos era el tema de la implantación y que este fuese sismo resistente, por si acaso. Así que se analizaron las fuerzas horizontales y verticales que podría tener el arco. Se infirió que si las fuerzas horizontales eran mayores, pues el arco sería demasiado alto y una poca capacidad de equilibrio y podría colapsar. Después observamos que si las fuerzas verticales eran mayores, esta también podría colapsar y que el arco sería muy aplastado y podría causar otro tipo de problemas. Así que las fuerzas verticales proporcionales a la horizontal y a la altura del arco pueden sostenerse de forma óptima, para después reforzar la estructura y hacer uso de una cimentación profunda, dando como resultado que esa estructura sea más resistente en caso de sismos. Energía limpia. ¿Cómo funciona la energía eólica? Esta se obtiene al girar las aletas de un aerogenerador que es movido por los vientos. Un aerogenerador, como se ve en la ilustración de abajo, está compuesto por un pequeño conjunto de palas a modo de molino de viento que se mueven por la acción de los vientos, que a su vez se conectan a un generador que contiene imanes en polos opuestos. Estos forman fuerzas que pasan por el convertidor para así obtener energía eléctrica.
Los aerogeneradores de eje vertical no les afecta ni la fuerza ni tampoco la aceleración de los vientos, además de ser de un menor tamaño que su hermano, por eso es ideal para la fabricación dentro de nuestro proyecto. Es una fuente inagotable y ocupa poco espacio y de bajo costo en fabricación. Además, estos aerogeneradores de eje vertical son más duraderos, hacen menos ruido, son más estéticos, que ayudaría en la implementación dentro de los arcos donde vas a estar implantado a modo de rotación concorde al arco, viene direccionado junto con el puente. También requieren de menos mantenimiento y lo más importante es que no son peligrosos para la vida silvestre. Sismorresistencia. Tumaco se encuentra cerca a la zona de subducción en la placa de Nazca, en la que se presenta la mayor fuente de terremotos del país. Esto lo coloca en un punto de amenaza latente, teniendo como referencia registrados los eventos de 1906 de magnitud 8.4 y 1977 magnitud 8.1, siendo los de mayor magnitud hasta el momento, amenazados también por tsunamis o licuación de suelos. Es necesario implementar el uso de materiales rígidos con poca intervención en el diseño, garantizando la durabilidad de sismorresistencia de acuerdo con las normas y técnicas actuales. Para ello se tienen en cuenta el acero y el concreto, que son elementos que utilizados e implementados de manera eficiente son más perdurables a estos movimientos de tierra. La utilización de un arco de acero o hormigón garantiza que la estructura pueda permanecer activa y soportar mayores fuerzas por tensión. Materiales. Utilizaremos el acero para los cables de tensión y los arcos portantes. ¿Por qué este material? En primera instancia, por la duración y resistencia a la corrosión. Debido a los fuertes vientos marítimos, estos en gran parte con salinidad. La resistencia a las grandes cargas, debido al tráfico pesado que conectan con estas dos grandes urbanizaciones. Comodidad y funcionamiento en la forma en que se utilice, porque proporciona la facilidad de uso en el diseño estético, es decir, es moldeable y es más liviano que el concreto. Esto ayuda en la flexibilidad estructural y estabilidad del proyecto. Y como segundo material utilizaremos el concreto para la superficie plana y soportante central del puente y arcos. Utilizaremos armaduras de refuerzo a nivel estructural por cimentación. El concreto nos ayuda a proporcionar durabilidad y resistencia a las fuertes cargas. Además concede gran adaptabilidad al diseño y en apariencia y fabricación aún más autosostenible.